Qué alegría ver tanta gente hoy día con nosotros, acompañándonos. Así que vamos a partir. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de País Humanista, el nuevo Centro de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Como les decía, agradecemos a todos tener sus dispositivos móviles en silencio. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. A don Andrés Chadwick, presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián. A don Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. A los dos decanos en donde vive este nuevo Centro de Humanidades. Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, y don Klaus Droste, decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de nuestra universidad. También saludamos a los decanos que hoy gentilmente nos acompañan en este momento, a los académicos, a los estudiantes y a nuestro invitado José María Lasalle, que viajó desde España especialmente para este momento. Y a todos los asistentes que han venido hoy haciendo un acto heroico por el más genuino interés humanista de participar de una conversación sobre cómo podemos construir un Chile y un mundo mejor. Con ese anhelo, y en coherencia con su misión de contribuir a la formación de ciudadanos responsables, con espíritu de servicio y sentido ético de la vida, comprometidos con el bien común y el destino superior del país, la Universidad San Sebastián hoy emprende una nueva iniciativa con el nombre de País Humanista. Y para comenzar, lo haremos con las palabras del rector de nuestra universidad, don Hugo Lavados. Bueno, muy buenas tardes. Siempre hay un poco como de ¿qué pasará cuando subo una escalera? Pero en fin, eso. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la universidad, a esta actividad. Con mucho gusto, al profesor Lasalle, al señor embajador de España en Chile. Muchas gracias por su presencia, a todos quienes están acompañándonos en esta ocasión, que es importante, por cierto, para nuestra universidad. Hemos reunido a un conjunto de lo que consideramos personalidades de diversos orígenes y áreas del conocimiento. Por cierto, es un lugar común decir que preocuparse y ocuparse de las humanidades hoy día parece estar en cierto sentido a contracorriente del interés o de las recomendaciones de algunos. Por cierto, una parte de ese debate no tiene tanto que ver con una crítica al concepto de, comillas, las humanidades, sino que más bien a su expresión concreta, a una cierta, podríamos decir, deformación del concepto en que en algunas instituciones, particularmente en algunas universidades, se critica ciertas expresiones, ciertos análisis, porque existe más bien una visión que podríamos llamar también, comillas, identitaria, en muchos casos pretendidamente científica y en otros con simple chapucería. Por ejemplo, es muy conocido el ejemplo de un académico, Socal y colaboradores, que inventaron un artículo con extractos de diversas otras publicaciones sin sentido alguno. Y él escribió, por cierto, antes de enviarlo a publicación, lo puso eso en otro lugar. Lo publicaron en una revista con comité editorial, etcétera, etcétera. Varios otros siguieron su ejemplo, aplicando, por ejemplo, teoría cuántica a ciertos fenómenos sociales. Y uno puede hablar, en estos casos, de alguna chapucería o simplemente tratar de forzar
algunas ideas o reflexiones para un objetivo o una conclusión que está previamente definida. En la humanidad más que en otras áreas, por cierto, la visión, más que ideología podríamos llamar la doctrina, las grandes ideas de quienes se expresa, es muy difícil que se haga abstracción de ellas. Pero no se trata de dejar fuera a quien piensa distinto. A eso me refiero con algunas visiones identitarias que dejan fuera a los que no creen en esa particular manera de pensar. Ahora, como leí ayer en un artículo de nuestro historiador, el profesor Alejandro San Francisco, comilla, más humanidades le harían bien a Chile, pero sobre todo más humanismo. Una profunda preocupación por la persona, por su calidad de vida, por la posibilidad real que cada uno pueda vivir su vocación y desarrollar sus talentos. Muy bien, profesor San Francisco, pero no lo voy a citar muy frecuentemente, ¿eh? No se entusiasme. Nuestra universidad está explícitamente inspirada en el humanismo cristiano, que por cierto pone al estudiante, a toda persona humana en realidad, en el centro de su quehacer. El sello humanista cristiano que distingue a nuestra universidad es sin duda uno de los legados más profundos que dejó en nuestra comunidad universitaria don Luis Cordero Barrera, quien fue presidente de la Junta Directiva, que nos dejó hace muy pocos días, y que promovió diversas iniciativas donde la historia, la filosofía y las ciencias confluyen. Luis se ocupó de transmitir los valores que inspiran el proyecto educativo de la USS, que en simple, no en expresiones rebuscadas ni como Socal, que igual se la publicaron, podemos decir, en nuestra universidad pretendemos, además de formar buenos profesionales, formar buenas personas, ciudadanos íntegros y comprometidos con su entorno. Aspiramos que el esfuerzo que de ahora en adelante todos quienes conforman Centro País Humanista permita destacar la importancia de visiones humanistas, como lo he señalado, expresando en concreto la importancia del bien común, la solidaridad, la caridad y la justicia, que entre otros son valores muy importantes, explícitamente señalados en nuestra universidad. Especialmente creo que a todos nos interesa que se destaque que la conciencia cívica, con esos conceptos, es vital para el resguardo de la democracia y el desarrollo de los países. Por último, una tarea para el país humanista: hacer claridad sobre lo que nosotros entendemos por bien común. Esa es una tarea a la que están llamados. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes y muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector. En el equipo de País Humanista compartimos la idea de que la poesía es el otro pensar de Chile y hemos querido que esté presente en nuestro momento fundacional. Invitamos a la doctora en Historia, académica de la Universidad San Sebastián e integrante del equipo País Humanista, Cecilia Morán, a compartir con nosotros la lectura del poema La luz de los hombres del poeta chileno Efraín Barquero. Cecilia. La luz de los hombres. Es otra luz, una luz vista con los ojos cerrados, cuando nos servimos todos del mismo alimento. Una luz que alumbra desde abajo, cuando hablan y cuando callan, desde ninguna parte. Es una luz que no existe sino en el grito de las lechuzas o al depositar en la mesa un puñado de semillas. Una luz hecha por el hombre mismo al poner la mano
sobre una frente desnuda o mirar la oscuridad después de haberlo visto todo. Esa luz con que te alumbran al llegar y al marcharte. Y que a veces apagan para verte tal como eres, con un soplido largo, como un beso sin boca, abrigando tu sombra con la sombra de los árboles desnudos. Es una luz del color del fuego que se enciende y ya nunca se apaga hasta la muerte de la casa, cuando se derrumba el silencio de los muros y se entierra todo en el canto de los pájaros. Una luz del color del fruto, blanca como las palabras, del color del niño cuando nace y del hombre cuando muere, del color de una mano alumbrando el mar nocturno. Agradecemos a Cecilia por traer la poesía a este encuentro, pensar nuestra convivencia, pensar el bien común, como decía el rector, desde la palabra poética es uno de los ejes de trabajo de País Humanista, pero tenemos más. Y para conocer cuál es el camino que queremos recorrer, la mirada que queremos compartir, invitamos al director de País Humanista, a Cristian Barken, quien nos presentará esta iniciativa. Señor presidente de la Junta Directiva, señor rector, señor embajador de España, señores decanos, alumnos, profesores, autoridades y tantos amigos y amigas que han venido a acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Gracias por haber venido en este día invernal y frío a la presentación de este nuevo Centro de Humanidades País Humanista de la Universidad San Sebastián. Gracias por acompañarnos en nuestro primer paso de este caminar hacia un país humanista. Ese país que tanto anhelamos y que a veces, con nostalgia de pasado, pensamos que alguna vez existió y otras, con nostalgia de futuro, como decía nuestro poeta Jorge Tellier, que todavía no existe. País humanista nace de la convicción de que las humanidades no son un adorno ni un lujo, sino que han sido y deben seguir siendo un fundamento de las más diversas culturas y civilizaciones. Y yo agregaría que son una reserva de humanidad para que el mundo que vivimos sea un mundo más habitable y con más sentido. Frente a los nihilismos que nos acosan y a veces destruyen, el pensar meditativo, que es el corazón de las humanidades, es un antídoto para los excesos de un pensar calculante, si bien necesario, muchas veces desmesurado, el viejo pecado de la hibris de la que hablaban los griegos. Hemos visto tantos ejemplos en la historia de esas desmesuras del pensar calculante. Pero también hay que decirlo con dolor, de las desviaciones nacidas a veces dentro del propio humanismo y que han degradado en intolerancia, en fanatismo y cancelación. Duele ver a las humanidades, por ejemplo, proveyendo fundamento teórico a la violencia, lo que el filósofo chileno Jorge Millas en la década del 70 llamó las máscaras de la violencia. Lamentablemente hemos visto en muchas partes a las humanidades secuestradas por nuevas inquisiciones de distintos signos que nos han confinado en las peligrosas cavernas de la unanimidad. Cavernas en las que ni siquiera se ven las sombras de lo inteligible, sino nuevos oscurantismos en todo su esplendor. En País Humanista, en cambio, queremos que haya mucho espacio para los claroscuros, incluso para las penumbras del misterio, y ojalá la luz de la razón, tan escasa en estos días, y sobre todo para la luz del hombre, esa luz vista con los ojos cerrados de la que hablaba nuestro gran poeta Efraín Barquero en el poema recién leído, esa luz con la que ilumina al ser humano sus propios actos cotidianos, el mundo en el que habita y su propia interioridad.
esa luz que las humanidades deben preservar y transmitir de generación en generación, sobre todo en momentos de incertidumbre, extravío o zozobra. No es una luz que encandila, no es una luz de grandes focos, sino más bien la luz de una pequeña lámpara o una vela, tal vez, que encendemos en plena noche casi a ras de suelo, cuando nos creíamos perdidos. Es también la luz del fulgor de la belleza y la luz de un rostro único e irrepetible que nos invita en una mirada al viaje más infinito de todos, como el rostro emblemático de País Humanista, ahí con una huella digital que también habla de lo único e irrepetible de ese rostro. Es una luz que vemos esplender en los poemas, en la filosofía y en las historias que nos contamos reunidos en torno a la fogata común. Por eso creemos que es tiempo de escuchar a los filósofos, a los poetas, a los narradores, a los historiadores, más que a los inquisidores de distinto signo que hoy abundan y entenebrecen el mundo. La luz de esa fogata, donde nacen los relatos que nos unen, no debe apagarse, sobre todo cuando ha surgido la tentación de otra luz, una luz artificial que hoy encandila a muchos. Es la inteligencia artificial, que no hay que demonizar, pero tampoco divinizar. Nuestro invitado, José María Lasalle, nos hablará luego del peligro de un nihilismo digital en curso, que consiste en un desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial sin reflexión ética, sin límites, sin un sentido nacido de una reflexión colectiva a la que por lo demás las humanidades pueden y deben aportar mucho. A veces sentimos que el desierto avanza, no el maravilloso desierto del norte de nuestro país, que es un desierto vivo, sino el desierto del sinsentido. El desierto avanza, ay del que en su alma alberga desiertos, advertía Federico Nietzsche en su famoso acerto hace más de un siglo. Y por eso es tan importante que surjan pequeños oasis donde buscar refugio, donde ir a buscar agua en tiempos de sed, donde volver a nutrirse de las fuentes y donde explorar nuevas fuentes para seguir caminando en ruta hacia el país humanista. Nacemos, como decía el rector, en una universidad que tiene vocación humanista en su origen, y esa convicción humanista era una preocupación de su mentor y presidente de la Junta Directiva de la Universidad, Luis Cordero, que nos acaba de dejar. Esperamos estar a la altura de ese legado y trabajar conjuntamente con las variadas iniciativas humanistas que alberga esta universidad, Laboratorio de Humanidades, Escuela de Humanidades de la Facultad de Psicología, CEUS, Programa de Formación Integral, Instituto de Historia e Instituto de Filosofía, entre otros, pero también en diálogo con las otras disciplinas, las ciencias, el derecho, la arquitectura y tantas otras, y con otros centros humanistas de otras universidades de nuestro país. Mientras en muchas universidades se están cerrando espacios para ellas, nos alegra que aquí se esté apostando por las humanidades. Desde este país humanista de la Universidad San Sebastián queremos aportar un grano de arena, yo mejor diría unas semillas, para que en nuestro país florezca más y mejor diálogo, más reflexión, mejor educación, mejor política, más humanidad, mejores y más humanidades. Sembrar para que, como sucede casi milagrosamente en el norte de nuestro país cada cierto tiempo, el desierto florezca. Somos un grupo de caminantes que buscamos, como tantas personas que hoy se sienten huérfanas, un claro en el bosque, un desierto florido. Y por eso hemos decidido caminar juntos. Aquí me acompañan Gonzalo Arenas, Cecilia Morán, Sergio Muñoz, Roberto Ampuero, Cristian de la Maza, Víctor Berrío, con quienes hemos pensado este centro que hoy día estamos lanzando, y también Isabel Osa, que será la editora de la revista, uno de los proyectos emblemáticos de País Humanista. Venimos desde distintas y variadas sensibilidades y disciplinas, literatura, historia, pensamiento político, y hemos descubierto que nos une la pasión humanista. No entendemos la pasión humanista como una pasión cerrada en sí misma, sino dialogante con la ciencia, la técnica, la política y la educación. Suscribimos la declaración de ese ilustre venezolano Andrés Bello, que en su discurso de Asunción como rector de la Universidad de Chile afirmó una vez que todas las verdades se tocan. ¿Qué somos? Somos un espacio de reflexión y de acción
donde queremos que las verdades se toquen. Queremos que País Humanista, a través de sus distintos proyectos, participe de la conversación sobre los problemas que nos duelen como país y como mundo contemporáneo. Hacernos cargos de esos dolores pensándolos, no dejándolos escondidos o escamoteados, sacándolos a la luz, problematizándolos. No somos los únicos, ni pretendemos serlo, sería soberbio decirlo, porque la tarea es muy vasta y muy urgente. Nuestro mundo necesita una variada resistencia humanista, lo más variada posible. Sí, dije resistencia. Que no suene a una declaración antisonante y vacía, porque existir es resistir, pensar es resistir, sentir es resistir. Resistir los nihilismos, la intolerancia, la desmesura, el sinsentido. Pero resistir no es atrincherarse, sino dar un salto hacia los otros y hacia lo otro. Los invitamos afectuosamente, fraternalmente, a participar de este país humanista que estamos recién empezando a dibujar. Hay que alentar la esperanza, dijo el filósofo chileno Jorge Millas, a quien acabo de citar antes, en tiempos muy difíciles que parecía no tenían salida. Suscribimos ese imperativo del pensador de alentar la esperanza en tiempos de desánimo o catastrofismos, ayudar a construir la esperanza de un humanismo consciente de sus derechos, pero también de sus deberes. Caminemos juntos impidiendo que esa luz frágil pero poderosa del humano se apague. A la desesperanza y al nihilismo respondamos con más humanidades, que es lo mismo que decir esperanza. Suscribo también lo que dijera ese gran resistente y poeta de la Provenza francesa, René Char. Ante el derrumbamiento de las pruebas, el poeta responde con una salva al porvenir. Bienvenidos al País Humanista. Gracias. Bueno, agradecemos a Cristian compartir esta misión que queremos emprender desde la Universidad San Sebastián y lo invitamos a quedarse adelante para la primera actividad que hemos preparado para cumplir con este anhelo, este sueño, esta misión de país humanista que Cristian nos acaba de compartir. Así que también invitamos a pasar adelante a Roberto Ampuero, parte del equipo de País Humanista, es canciller, escritor, novelista, y que pueda sumarse a la conversación, y a nuestro invitado, José María Lasalle. Adelante también, aquí voy a contar un poquito. Un aplauso para José María y Roberto, nos van a acompañar. Mientras tanto, les cuento que sobre nuestro invitado queremos destacar que estamos muy alegres de contar con un protagonista de la reflexión humanista actual. Como ya saben, José María es doctor en Derecho, fue coordinador científico y director de la Fundación Carolina, diputado, fue secretario de Estado de Cultura y Agencia Digital en España, autor de ensayos y libros entre los que destacan Ciberleviatán, El liberalismo herido y el recientemente publicado Civilización artificial. Es analista político, escribe en varios medios de prensa en España, profesor de Filosofía del Derecho y director del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE. Hoy nos acompaña para la conversación Las humanidades en tiempos de peligro, moderadas por Cristian Barken y Roberto Ampuero. Muchas gracias, Víctor. Primero que nada, quiero volver a insistir, a decir de nuevo que estamos muy agradecidos, José María, de que hayas hecho este desplazamiento cruzado el Atlántico de tus variadas actividades en medio además del lanzamiento de tu nuevo libro para acompañarnos en este día. Estamos muy contentos y quiero que le demos un aplauso muy afectuoso a José María, agradecer su entusiasmo en acompañarnos. Y quiero también agradecer a Roberto, que ha sido muy importante en esta primera etapa de pensar el proyecto País Humanista y quien nos acompaña y que además conoce muy bien a José María. Ellos han tenido diálogos mucho antes del que vamos a tener nosotros acá. Y el título de la conversación es Humanidades para la libertad en tiempos de peligro. Y lo primero, tal vez, sería preguntarle a José María cuál es su relación con la palabra libertad. Pienso en un poema de Pablo Olivar, escribo la libertad en los cuadernos de escolares, en la arena, en todas partes. Pienso también en el poema Para la libertad de Miguel Hernández. Pero ¿de dónde nace esa
pasión tuya, yo creo que es una pasión por la libertad, José María. Bueno, pues muchas gracias. Primero, agradecer a la Universidad San Sebastián la oportunidad de estar hoy aquí inaugurando este proyecto tan emblemático y tan querido. Saludar al presidente, al rector, a los decanos, al embajador de España. Me imagino que a muchos compañeros académicos del ámbito del derecho y de la filosofía del derecho en particular, y en conjunto de lo que representan las humanidades en esta complejidad a la que nos asomamos en el siglo XXI. Pero ya entrando en la pregunta que me planteabas, la pasión por la libertad nace de una pasión por la vida y por una pasión alimentada desde la curiosidad, de una curiosidad que tempranamente vino a mí a través de los libros, a través de los viajes, a través de la comprensión de que el ser humano estaba condenado, y lo digo entre comillas, a tener que actuar permanentemente y que en la acción siempre podía darse o la jungla o la responsabilidad. Y encontré muy tempranamente una reflexión liberal detrás del pensamiento que ha ido acompañando mi vida desde entonces, un liberalismo en su sentido tradicional, que ha acompañado mi formación, mi especialización en el ámbito académico y que me ha hecho entender que la libertad no es un derecho, sino que es una responsabilidad y es un deber hacia los otros. Y una lectura de la libertad significa básicamente eso, un deber de personalización de la acción humana, y eso supone un contacto con las humanidades y con esa capacidad para entender empáticamente la complejidad de la existencia humana. José María, y de esos pensadores, tú hablas de un humanismo liberal, que sería bueno tal vez definirlo, porque hoy día se habla de liberalismo, hay distintas vertientes de liberalismo, tanto en la historia de Chile, cuesta entender quiénes son los liberales, los verdaderos liberales, ¿no? Hay liberales en una trinchera, en otra, en el siglo XIX eran unos liberales, ahora otros, están los neoliberales, etc. ¿Cuál es ese humanismo liberal del que tú hablas en varios de tus libros? ¿Cuál es el fundamento filosófico de ese humanismo liberal? Bueno, yo hice la tesis doctoral sobre John Locke y la teoría de la propiedad, y eso hizo que me asomara a un pensamiento justnaturalista que interpretaba al ser humano como un sujeto de responsabilidad, que lo primero que tenía que tratar de hacer era deducir en su identidad el lenguaje con el que descifrar la ley natural y las obligaciones que Dios, a través de la realidad, había proyectado sobre el mundo y sobre un protagonista que tenía que interactuar con ese mundo que era el ser humano. El liberalismo nace como un proyecto político que cobra altura durante la Ilustración en Europa, conectado fundamentalmente con la Ilustración anglosajona y particularmente escocesa, pero que tiene unas fuentes que están directamente relacionadas con el republicanismo clásico, con ese pensamiento ciceroniano, senequista, que acompaña lo que fue la construcción de la República Romana y, por lo tanto, de la obsesión por cómo evitar que la arbitrariedad y la hibris se adueñara de la política. Primero, fijando límites que se institucionalizaban. Y segundo, atribuyendo una pedagogía cívica al sujeto político, al ciudadano, que era defender esos límites institucionalizados. También en uno mismo, a través de la razón, combatiendo esa pulsión irracional que lleva también negativamente al ser humano a buscar la arbitrariedad en la relación con los otros y con uno mismo. Ahí están las fuentes del humanismo, que luego estarán en el Renacimiento, estarán en la Ilustración, y es lo que explica lo que se considera como el humanismo liberal. No puedes entender a un liberal si no es humanista. Y por último, en esta primera apertura a ese humanismo liberal, Spinoza, me dio gusto ver a Spinoza aparecer en varios de tus libros como un pensador esencial y sobre todo un pensador muy actual hoy día. A ver, ¿por qué Spinoza hoy día? ¿Por qué Spinoza puede aportar al liberalismo algo que tal vez el liberalismo de Locke no vio o dejó de lado? ¿Qué es el aporte de Spinoza hoy día?
Es curioso que Locke y Spinoza nacen el mismo año, en 1632. Y ambos son fundamentales para la identificación de la ilustración liberal y del humanismo que va a acompañar los siglos XVII y XVIII en Europa y a partir de ahí sobre el conjunto de la civilización occidental. Locke tiene una mirada que lleva a una cierta lógica potencialmente económica en su mirada sobre la propiedad que el hombre tiene sobre su persona y que luego va a tener, porque está en el país que va a protagonizar el capitalismo comercial y preindustrial, a una búsqueda utilitaria en la que el liberalismo experimentará cambios muy profundos en el siglo XIX con Bentham, con Stuart Mill. Pero Spinoza aborda esa mirada también individual y personal, no tanto buscando proyectar los deberes de la persona hacia el ámbito de la generación de una prosperidad en términos matéricos, sino en el cuidado, en el cultivo de un pensamiento que se convierte fundamentalmente en el gran descodificador de las responsabilidades del ser humano en el mundo. Y ese descodificador tiene capacidades empáticas con el otro, en un otro que holísticamente te ayuda a entender a Dios. Spinoza es el pensador de la tolerancia, es ese protagonista de una república holandesa con los hermanos de Witt, que construye, como luego analizarán varios autores, The Radical Enlightenment, esa construcción de un liberalismo holandés que también tiene una base puritana, pero que sin embargo tiene una capacidad de cuidados del pluralismo, de la tolerancia, que está en el origen mismo de su discurso políticamente republicano. Y luego, Spinoza tiene una capacidad de mirar la complejidad del mundo desde un respeto a la alteridad que, alimentado de unas fuentes judías y conectadas con el mundo jesuita también, su proceso formativo, le llevan a una tradición judeocristiana muy potente y muy subterránea, que es largo de explicar, pero que le abren a una curiosidad por el mundo que en un determinado momento se traduce en un gesto de resistencia ética que no se da en Locke de una manera tan palpable, porque eso se traduce en una conspiración política contra el gobierno de los Estuardo, que en Spinoza, sin embargo, en su respaldo a los de Witt, le lleva, cuando estos son despedazados en un tumulto popular, a salir de su casa una noche y a colocar un panfleto en las calles de Ámsterdam, jugándose la vida para denunciar al ultimi barbarorum, es decir, al último de los bárbaros, que es ese populismo que adquiere de pronto el rostro de una violencia sobre quien no piensa como él. Y ese valor ético me parece que es de una ejemplaridad en el mundo actual, dominado en gran medida por el nihilismo y la despersonalización, que pone en valor el pensamiento de Spinoza y sobre todo la idea que hay en él de una mirada hacia la comprensión del mundo en el diálogo con el otro, que es una obsesión recurrente en todo su pensamiento, porque hay un espejo de un diálogo superior, que es el diálogo con Dios. Roberto. José María, quiero reiterar que me produce una gran alegría poder estar conversando contigo hoy acá en la Universidad San Sebastián, en Santiago de Chile. Nosotros nos conocimos hace más o menos 13 años, cuando éramos ministros de Cultura de nuestros respectivos países. Y allí empezamos a cultivar esta amistad y después la seguimos cultivando en Madrid. Así que para mí es un gran placer poder conversar contigo en este marco especialmente tan importante, donde iniciamos actividades, ¿verdad?, con un proyecto muy firme, con mirada de futuro. Es una gran alegría poder compartir contigo acá y con todos ustedes. Cada vez que te escucho y leo tus obras,
pienso que está en un diálogo como el pensador, como el filósofo, que está en diálogo permanente con la política. Y también he visto las entrevistas, ¿verdad?, donde tú sostienes que ya a la política no vuelves. A mí me gustaría mucho que pudieras explicar, viendo este diálogo permanente que yo siento que está ahí objetivamente con la política, el pensador y el político, ¿por qué no vuelves a la política? ¿O por qué has decidido dejar la política? ¿Qué es lo que la política no puede, que las humanidades o la filosofía sí puede en este momento? Y si esta decisión nueva implica una nueva forma de relacionarte con la política, sobre todo en momentos que estás planteando la importancia de que exista la gobernanza para, de una u otra forma, poder manejar lo que viene con la inteligencia artificial y que ya en realidad ya ha llegado. Ese diálogo con la política ha acompañado toda mi vida, desde que estaba en la universidad y desde que ya estaba dedicado a la investigación. La tentación por la política y por la acción política institucionalizada a través de los partidos y la democracia representativa ya pasó para mí. Yo ya he estado 7 años en un gobierno y he estado 7 años acompañando a la configuración de un liderazgo político y de un programa político de cambio para mi país. Y, por tanto, ya sé lo que es la política, la complejidad de la política, las dificultades de la política y probablemente la inviabilidad de la política en el contexto contemporáneo. Y eso me hace que, habiendo encontrado la oportunidad para salir de la política bien parado, no quiera volverme a introducir en los piélagos de la política para perder esa salida tan bien parada. Sobre todo cuando, desde el primer momento que entré en la política, comprendí que mi mirada intelectual sobre ella tenía una tensión con la praxis de la política que se traducía en un papel ideológico, en el sentido peor, casi me atrevería a decir, del término, que requería ir cobrando una distancia, si quería salvar ese apetito por la curiosidad intelectual que, como decía, desde edad muy temprana acompañó mi contacto con los libros. Tengo ahora el gran privilegio de poder hacer política desde la reflexión. Y creo que, volviendo a Spinoza, esa es la gran libertad que en estos momentos alguien puede ejercer. Tener la oportunidad de poder contribuir a la política desde una mirada que no está en una política que ahora mismo coloniza las trincheras por la polarización, que impide y dificulta la capacidad de abrazar al otro, al contrario, al que no piensa como tú, porque la dinámica táctica de la política impide una estrategia humanista de futuro. Sin embargo, el pensamiento te da esa capacidad para poder salvar la trinchera y proyectar una mirada mucho más integradora, donde identificas las líneas de tensión del mundo que trascienden a la política de trincheras. Y yo no voy a renunciar a esta pequeña utopía que he conseguido después de 14 años de dedicación a la política. Sería el mayor de los errores y creo que uno va llegando y entrando en un momento vital en el que a otros les toca hacer esa otra política y a mí hacer otra política, porque todos hacemos política, por supuesto, desde otra posición. Hay una definición fenomenal que me gusta mucho con respecto a la inteligencia artificial que tú reiteras en tu obra y también en conversaciones y entrevistas, y es esta de algo que quiere ser alguien. Y hay un déficit ahí de conciencia, y eso es lo que a ti y a muchos obviamente más preocupa. Tú subrayas también que la inteligencia artificial lo que hace es prestar una asistencia al individuo, al ser humano, y al mismo tiempo que está prestando esa asistencia, está aprendiendo de él, pero con la idea de sustituirlo y de dejarlo como lo sobrante.
porque después lo podrá hacer mejor que él. Y quiero invitarte a la reflexión, aunque yo le di tu explicación después de esto, pero creo que es importante compartirlo con los lectores, si no ha sido siempre así con la tecnología. ¿Qué es lo nuevo en esas circunstancias con la inteligencia artificial? Lo nuevo es que no estamos en sentido estricto ante una tecnología que siempre sea facilitadora de la acción humana, sino que es una tecnología finalista que actúa durante mucho tiempo, y llevamos ya 70 años en relación con la inteligencia artificial, trabajando una dinámica facilitadora, pero que ha ido arrastrando, y es lo que he tratado de identificar en mi reflexión en el último libro, ha ido arrastrando en su ADN sintético un componente utópico y potencialmente nihilista por su excesivo utilitarismo, volcado a la maximización de una capacidad de poder sin una lógica de propósito más allá que el propósito utópico de replicar el cerebro humano sin sus imperfecciones. En la idea de que los problemas de la historia nacen de que la inteligencia humana está atrapada por unos defectos conductuales que están en su psique y que dificultan la potencia lógica, estadística de la inteligencia cuando sobre una masa de información extrae conclusiones en forma de conocimiento. La cibernética originalmente y concretamente el diseño de Turing y de los primeros forjadores del diseño de la inteligencia artificial parten de la idea de que puede lograrse una inteligencia estadística perfecta, que con automatismo lógico permita las conclusiones correctas a partir de la objetividad de la información, eliminando en el camino de ese viaje epistemológico de la información al conocimiento la imperfección humana asociada a la subjetividad. Y eso está ahí como un elemento que no es anecdótico y que no es un sesgo que yo esté proyectando, sino que realmente forma parte de la dinámica operativa de la inteligencia artificial. Y eso es lo preocupante, porque es un riesgo que debemos ser capaces de neutralizar, fijando unos protocolos humanistas que reconduzcan esa situación y salvaguarden una mirada humanocéntrica, de una consciencia con conciencia, donde no solamente la ética, sino probablemente la moral, e incluso aventuro en el libro la teología, el aprendizaje de Dios, de lo que representa crear ex nihilo, puede ayudarnos de alguna manera a sacar un extraordinario partido a lo que puede ser la inteligencia artificial si empoderados sobre ella seguimos manteniéndola como una tecnología facilitadora. Pero no hay que olvidar que la inteligencia artificial nace como algo, una cosa, que gracias a la programación humana queremos convertir aspiracionalmente en alguien. Incluso un alguien consciente. Eso sería la inteligencia artificial fuerte, que desarrolle estados mentales. Pero en ese proceso no hay lugar para que surja la conciencia. Una conciencia que moralmente opere sobre la identificación del bien y el mal. Y eso nos plantea retos éticos extraordinariamente profundos por los que hasta el momento hemos ido pasando por encima, pero que para mí forman parte de la estructura final sobre la que se asienta la inteligencia artificial. José María, tú hablabas de ojalá que nos empoderemos, ¿no es cierto?, como seres humanos sobre estas máquinas. Vamos a hablar de máquinas, aunque suene a ciencia ficción, de estos robots que van a ser los que vamos a ir viendo desplegarse con mucha fuerza, ya se están desplegando con mucha fuerza en todas partes del mundo. Empoderarse, pero estamos en una guerra, tú misma la dices, una guerra como una carrera armamentística, pero es una carrera de datos, de quien controla la mayor cantidad de datos, entre dos potencias, fundamentalmente China y Estados Unidos. Y la pregunta es,
¿Será posible esta sublevación liberal que tú planteas al final de tu libro frente a esta carrera desatada? Que Europa pueda levantarse como una alternativa de una inteligencia artificial con sentido, o sea, no nihilista, será posible porque en una guerra se busca la eficacia. E incluso el hecho de que Europa busque ese camino puede ser visto como una ventaja que se le da al enemigo en esa guerra. Al final hay una pugna entre dos inteligencias artificiales nihilistas, una de base utilitaria y tecnolibertaria arraigada en Silicon Valley y protagonizada por las grandes corporaciones tecnológicas norteamericanas, que creen en la superioridad de un capitalismo cognitivo que es capaz de, a través de los datos y atribuyendo una libertad absoluta para generar más datos del ser humano cuando interactúa con otros, predecir comportamientos que diseñen nuevos modelos de negocio eficientes, que ofrezcan utilidades, servicios, en un sistema donde prevalece cada vez más un mundo artificial que colonizan las grandes corporaciones y donde la identidad humana se desmaterializa para virtualizarse cada vez más. Y esa mirada nos lleva a una inteligencia artificial nihilista de base anglosajona y particularmente siliconizada. Y frente a ella se desarrolla un modelo también nihilista de inteligencia artificial orientada desde un confucianismo que encarna el nuevo mandarinato comunista, que son las viejas élites del imperio transformadas en las élites del Partido Comunista Chino. Incluso hay una conexión familiar entre unas y otras, porque todos están replicando de sus antepasados. Está en Xi Jinping, está en Mao Zedong, está en Zhou Enlai, está en todos los grandes del Partido Comunista Chino, un origen mandarín y por lo tanto confuciano, y quien lo eleva a categoría política es Deng Xiaoping, también de una familia mandarina, donde el confucianismo interpreta que la inteligencia es poder, y un poder controlador, y un poder donde se interpreta el Estado en estos momentos como una gran plataforma que gestiona sus datos también y que lo que busca es permanentemente predecir los comportamientos de su ciudadanía. Y ahí la inteligencia artificial va a ser una herramienta, y lo está siendo, cada vez más potente. Frente a ese modelo de una inteligencia artificial nihilista, hace falta desarrollar un modelo humanista de la inteligencia artificial. Es decir, que esos datos que están alimentando una economía digitalizada, que están generando un progresivo proceso de sustitución de nuestra vida analógica por una vida digital, no nos deshumanicen y barbaricen en el proceso. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Se puede hacer, no sé si desde la tradición estrictamente europea, sino todo lo que representa la tradición judeocristiana occidental, que soporta también un relato cómplice, histórico, cultural entre Europa, América Latina, partes y segmentos muy importantes de la sociedad norteamericana, democracias liberales que han sido capaces de ir consolidando diseños desde una mirada tecnodiversa como Japón, Corea del Sur, que han reinterpretado también desde una perspectiva no estrictamente nihilista, sino humanista la manera de relacionarse con la tecnología, y creo que ese empoderamiento puede producirse. Pero hace falta primero estimular una concienciación crítica desde las humanidades, desde el valor de la deliberación política, de la crítica, del debate social, de que este es un tema que debe estar en políticas públicas, y creo que sí es posible, pero va a llevar a cabo un esfuerzo que, como País Humanista u otros proyectos o iniciativas parecidas, lo que tienen que ser capaces es de articular una respuesta a un diseño nihilista de la inteligencia artificial, porque no podemos renunciar a la inteligencia artificial. No podemos retroceder. Pero, si me perdonas, Sí. muy brevemente, Cristian. Sí, Estuve conversando hace un par de días con Cristian de la Maza, a quien tú conoces, que es de nuestro equipo, País Humanista, y estuvimos hablando sobre un artículo
donde se habla, bueno, de la competencia extrema en este ámbito entre Estados Unidos y China. Sobre todo se habla de que aquí al 2030 habría una suerte de superinteligencia y quien llegue a desarrollarla va a tener un control extraordinario sobre el universo, que parece ya esto una novela de ciencia ficción, digamos, sobre el control sobre la Tierra. ¿Tú ves una diferencia? Imaginemos dos escenarios. Que Estados Unidos logre desarrollar antes este tipo de superinteligencia y lo controle. Imaginemos el otro escenario, China controlando esto. ¿Hay alguna diferencia que tú percibes en términos de impacto sobre el mundo, sobre las libertades, sobre la concepción de la democracia? ¿Depende de eso o ya son absolutamente autónomas las distintas empresas dentro de Estados Unidos y dentro de China? Esto daría para semanas de reflexión y para un módulo. Más cerca al micrófono. Sí, que esto llevaría muchísimo tiempo y casi para un módulo específico sobre la geopolítica aplicada a los diseños de inteligencia artificial. Es evidente que en el caso norteamericano, el diseño de inteligencia artificial que monopolizan en estos momentos las grandes corporaciones tecnológicas sigue dándose en un contexto de sociedad, como es la sociedad norteamericana que todos conocemos, todos identificamos, que tiene una profundidad utilitaria, nihilista, egoísta, muy marcada por un desarrollo neoliberal de buena parte de su estructura del modelo político y social, que tiene sus complejidades, sus desigualdades, su problemática, pero sigue moviéndose en una matriz relativamente reconocible y con mecanismos internamente operativos para a lo mejor reconducir esa situación. De hecho, uno de los esfuerzos de la administración Biden en estos 4 años ha sido tratar de ir reconduciendo el control de las corporaciones y someterlas a las prácticas anticolusorias y antimonopolistas que incorpora la legislación antitrust norteamericana. El resultado hasta el momento es fallido, pero el intento que se está desarrollando y que personaliza una persona que a mí me parece intelectualmente brillante, que es Lina Khan, la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, que hizo su doctorado sobre el trabajo en Hannah Arendt y la condición humana, que tiene un artículo que me parece que es determinante para entender el sentido del modelo económico de las grandes corporaciones y del capitalismo cognitivo, que es la paradoja de Amazon, donde hace un análisis del comportamiento hegemónico y monopolista de Amazon. Te pone de manifiesto que en la sociedad norteamericana hay mecanismos reactivos para poder intervenir. Todavía no sabemos por cuánto tiempo para evitar eso. El caso chino es completamente ajeno a cualquier potencialidad humanista y liberadora, porque su propia lógica es una lógica que aboca evidentemente al totalitarismo y en este caso al totalitarismo tecnológico. Lo que nos tranquiliza, entre comillas, es que lo que China busca es ser el centro del mundo. No tiene una lógica imperialista, la europea, que proyecta su imperialismo sobre otros. Los chinos quieren que los otros nos les molesten en el control del mundo. Por eso las fronteras exteriores dominadas por los bárbaros no les preocupan en la medida en que pueden controlar a esos bárbaros. Claro, la diferencia es conceptualmente muy importante entre un modelo y otro. Comparten evidentemente esa tensión geopolítica, pero el desenlace sería otro si Estados Unidos llegara antes a esa inteligencia artificial fuerte, a esa superinteligencia que China. José María, citaste a Hannah Arendt recién, la trajiste al ruedo y también la citas en tu libro. Y me gustaría que, conversar con el pensamiento de Hannah Arendt, a propósito de lo que estamos hablando. A mí me parece que queda claro a través de tu libro que lo que está en peligro ante el posible desarrollo en inteligencia fuerte, con un nihilismo digital, sin bordes éticos, sin control, sin límite, es que esa esencia del humano se desdibuje y desaparezca. Y tú hablas ahí algo muy interesante, hablas de que la pérdida de la incertidumbre, la pérdida de la culpa, del error, de la libertad, de la afabilidad, que son la esencia del humano, es
uno de los riesgos, estamos en riesgo de perder eso, que nos parece que pueden ser defectos, no sé, la afabilidad y la incertidumbre en una sociedad que busca el control, claro, pero es un defecto, pero tú lo ves como una posibilidad. A ver, ¿cómo metes a Hannah Arendt, cómo nos sirve Hannah Arendt para pensar cómo proteger esa esencia humana en esta coyuntura, en este escenario de posible aparición y dominio absoluto de una inteligencia fuerte, de una inteligencia artificial fuerte? Porque su reflexión sobre la condición humana se asienta sobre el valor que para el ser humano tiene el soporte biográfico de sus experiencias. Es decir, ella, cuando escribe La condición humana, hace una reflexión sobre el momento histórico que se está viviendo, que es la conquista del espacio, la búsqueda de llegar a la Luna, y se plantea que el ser humano se está asomando a la posibilidad de, gracias a la técnica, trasladarse a un mundo artificial que alterará las bases de lo que ha sido la experiencia de la condición humana. De una condición humana que además está muy relacionada con el tránsito que ella define entre el Homo faber y el Homo, el hombre que trabaja, el Homo laboris y el Homo faber. Ese salto que lleva al ser humano a ver en el trabajo una maldición que es liberadora, porque consciente de que está siendo desapropiado de ella por otros, la defensa de que mi trabajo es la manera de ser parte del mundo, es un elemento que está en la esencia de la condición humana. Esa condición humana sobre la que reflexiona Hannah Arendt es de alguna manera lo que debemos ser capaces de preservar los seres humanos. Y en ese espacio de la condición humana está la complejidad biográfica que para el ser humano tiene la apertura a la muerte, la experiencia del dolor, del acompañamiento de la enfermedad, de todo lo que representa aparentes externalidades negativas que configuran nuestra existencia, pero que nos abren a entender que la existencia humana es límite, que necesita la colaboración de otros, que implica la empatía en la construcción del lenguaje, en la manera de comunicarme con los otros, en compartir mis experiencias. Y todo eso lo registra la cultura, a través de la literatura, las artes plásticas, la poesía, la historia, la filosofía. Y todo eso que ayuda a entender la complejidad del ser humano es lo que no podemos dejar en manos de las máquinas, porque es lo que nos capacita a nosotros para entendernos cuando decidimos, cuando actuamos, porque nuestra propia biografía nos limita, nos abre a la complejidad del mundo y por lo tanto nos hace desde la imperfección buscar la perfección, pero conscientes de que aprendemos en el ensayo y en el error y que lo podemos transmitir a otros y registrarlo a través del depósito de la cultura. Y esos valores están en la biografía humana, están en la condición humana. Y son los valores de las humanidades, porque las humanidades han gestionado desde hace más de 2500 años ese depósito que ha hecho posible, de alguna manera, en el mundo occidental, la comprensión de nosotros mismos y de los otros. Y eso es algo que nos ha expuesto a la conciencia de nuestra consciencia. Tú hablas del cuerpo, una de las cosas que más estremece en la lectura de tu libro sobre inteligencia artificial y en Cibel Leviatán también es la retirada del cuerpo. Es decir, empieza a desaparecer el cuerpo y si citas ahí a Heidegger cuando habla de que somos seres a la mano, lo importante de lo corpóreo, del tacto, ¿no? Recuerdo a Neruda cuando Neruda dice, con mi razón apenas, con mis dedos. Así parte Neruda un poema entrando en el bosque. Bueno, eso, la pérdida del cuerpo, me parece que es algo difícil de evaluar ontológicamente, no sé. ¿Qué va a pasar con eso y cómo ves tú que es posible detener eso? Y si es posible detenerlo, digamos. Decía Spinoza, cuando hablaba del cuerpo, de que el cuerpo era la fábrica
la fábrica más poderosa que el ser humano era capaz de liberar, porque desde el cuerpo hacemos posible precisamente la comprensión de nuestros límites y de nuestra imperfección, y por lo tanto proyectamos la imaginación y los deseos a través de los cuales queremos trascender nuestra propia corporidad, pero que no podemos liberarnos de ella porque es el fundamento en gran medida de la consciencia de nuestra limitación. Y en esa potencialidad contradictoria que aloja el cuerpo, que es depósito de nuestras posibilidades de libertad, pero desde la constatación de que es también muchas veces la fuente de nuestras limitaciones naturales, hay una potencialidad irrenunciable que el ser humano no puede dejar en ese camino de saltar de un mundo analógico habitado por cuerpos conscientes que piensan a un mundo digitalizado donde el cuerpo pierde su movilidad para desarrollar una mente que se moviliza ilimitadamente en contacto de las pantallas o la inmersividad de metaverso y de experiencias inmersivas cada vez más radicales que van a hacer que dejemos detrás el cuerpo para volar con nuestra imaginación sin el cuerpo y sin la limitación natural del cuerpo. Ese salto, que es un abismo hasta el momento imaginativamente infranqueable, va a poder ser. No sabemos cuándo, pero va a poder ser. Y es un cambio tan radical, tan ontológico, que implica un cambio en nuestra propia manera de pensar. Paradójico, además. Porque, por un lado, ese pensar en las manos que decía Heidegger nos ha dado, a través del libro o de la escritura, la constatación también fáctica de que cuando pasamos las hojas de un libro, estamos limitando de manera natural de nuestra imaginación y exponiéndola a un salto con el paso de la página que hace que nuestro pensamiento se reavive en contacto con una corporidad donde la mano está tocando el propio libro y está haciendo que la imaginación se corporice. Pero eso es lo mismo que acompaña con la escritura. Y es lo mismo que ha hecho posible el pensamiento occidental y se ha fortalecido a través de experiencias de un pensamiento que se corporiza con lo matérico. Yo creo que no podemos renunciar a ello. De una manera estructural. Desde ahí tenemos un aprendizaje para poder entrar en el mundo tecnológico, pero sin renunciar a ello. José María, se estima, y según lo que tú mencionas y escribes, que entre el 40 y 60% de las profesiones están amenazadas por la inteligencia artificial. O sea, no estamos hablando de trabajos básicos de tipo técnico básico, sino que estamos hablando de gente que se ha formado y que constituyen hoy la esencia o la parte más potente y creativa de lo que son las clases, las capas medias en el mundo desarrollado fundamentalmente. Obama hablaba de que si esto llega a concretarse en algún momento, podría poner en peligro también lo que es, bueno, fuera de las capas medias, proletarizándolas en cierta forma, podría poner también en peligro lo que es la base de las democracias liberales en el mundo, el estado de bienestar, por ejemplo. Según lo que tú estás viendo, ¿esto hacia dónde va? En el sentido de que si este 40 o 60% de los profesionales de pronto, en un par de 10 años, se encuentran fuera del mercado o cumpliendo funciones muy básicas de supervisores, ganando mucho menos, ¿de qué van a vivir? ¿Van a ser rentistas del Estado? Porque va a ser altamente productivo, van a ser más rápidamente las empresas o las corporaciones van a ser más efectivas supuestamente en términos netamente utilitarios. ¿Van a convertirse en rentistas? ¿Van a engrosar un sector de la población en cada uno de los países con fuertes demandas, con grandes resentimientos, con grandes posibilidades también de rupturas de tipo democrático? ¿Cuál es el panorama que se pinta esto? ¿Cómo lo ves? Decía Altman, el actual CEO de OpenAI, cuando ya dirigía la compañía
desde la sombra de los diseños tecnológicos de inteligencia artificial en 2017, que todos los días se levantaba con el estremecimiento fascinado de pensar a cuánta gente haría prescindible en su puesto de trabajo con el avance que iba a proporcionar a la inteligencia artificial ese día. Eso lo dice en 2017 en una entrevista que denota realmente la dinámica sustitutoria que acompaña a la inteligencia artificial en uno de sus diseñadores más visibilizables en estos momentos, pero que entonces todavía no lo era, pero decía cosas como estas, ¿no? Para poner de manifiesto de dónde venimos y cuál es el ADN que acompaña a lo que estamos comentando. El problema de la inteligencia artificial es que es una herramienta, como decía antes, potencialmente sustitutoria del trabajo intelectual. La revolución industrial introdujo la máquina de vapor, liberó icónicamente al ser humano del trabajo físico y de la maldición bíblica del trabajo físico, y llevó a cabo un proceso de revolución cultural, social, urbana, que hizo posible la democracia de masas como una democracia liberal basada en las clases medias, porque generó las herramientas institucionales para que el ser humano hegemonizara el trabajo intelectual, masificando la abogacía, la ingeniería, la arquitectura, es decir, las carreras profesionales que aportaban una expertise que acreditaba que alguien era inocente o que el cálculo de resistencia de un edificio era incuestionable. Es decir, el trabajo intelectual que ahora mismo la inteligencia artificial puede hacer y que tiene en el fondo un soporte de calculabilidad, un soporte donde la información estadísticamente gestionada se traduce en conocimiento, en expertise específico. El gran error que hemos cometido durante mucho tiempo es desarrollar un modelo de conocimiento cada vez más especializado, de nicho, que ha buscado dar oportunidades sobre la base de la especialización y no el generalismo, y que ha ido marginando y despreciando la carga humanística que acompañaba la gestión de esa búsqueda de un conocimiento especializado. El problema está en que hoy la revolución tecnológica ha encontrado que el modelo de generación de prosperidad ya no era el de un capitalismo industrial que creaba cosas, bienes de equipo, a través de una relación capital-trabajo dentro de la empresa, donde la propiedad del capital y la aportación del trabajo generaban una redistribución de renta que las políticas públicas hacían equitativa, sino que el nuevo capitalismo cognitivo no se basa en la fabricación masiva de cosas, sino en la gestión masiva de conocimiento, que no se da en el seno de una empresa, sino de una plataforma, y donde la herramienta de generación del nuevo conocimiento de un ser humano que necesita cada vez menos cosas y más consumo de usos y servicios digitales, en nube, en el mundo de Internet, hace que el capital sea algorítmico y hace que el trabajo valga menos. Hoy en día nos asomamos a una realidad que es la que el World Economic Forum, que ya Obama denunció en su discurso de salida de la presidencia en noviembre de 2016, cuando dejó la presidencia de los Estados Unidos, donde advertía que el gran peligro de la inteligencia artificial era la desaparición de la clase media. No tanto por la sustitución profesional, que también, sino sobre todo porque el valor del trabajo humano intelectual está crecientemente depreciado. El valor que el trabajo humano tiene en el PIB de las economías automatizadas es cada vez menor.
dentro de una empresa plataformizada, la gestión de los datos y la introducción de la inteligencia artificial hace que el valor del directivo, del profesional, tienda a ser menor. Pero tiende a ser cada vez mayor el ingreso que obtiene el dueño del capital tecnológico, es decir, el dueño del algoritmo, que es gestionado por la inteligencia artificial. Y estamos generando de pronto un deterioro de las clases medias, que en mi opinión es el fundamento de los populismos, y del cuestionamiento de la democracia liberal, que protagoniza no una clase proletarizada histórica, sino una clase media proletarizada que añora con nostalgia el orden de prosperidad nacido del capitalismo industrial, donde había un alineamiento de la clase media con la democracia liberal y una complicidad estratégica. Eso es lo que se está rompiendo. Y eso es lo que explica el fenómeno de los populismos, en mi opinión, es lo que explica el fenómeno del auge de las extremas derechas y de una mirada que combina una búsqueda de modelos nostálgicos sobre el pasado que no son operativos, porque lo que hace falta es operar sobre la realidad presente y trasladarle a las clases medias que pueden empoderarse con la tecnología de la mano de un reforzamiento de sus capacidades humanísticas, de una vuelta a los principios generales, a la capacidad resiliente que las humanidades tienen para empoderarse sobre la tecnología, no desde el conocimiento especializado, sino desde el conocimiento generalista. ¿Qué va a pasar con las universidades? Las universidades nacen en la Edad Media y ahora nos acercamos, no sé, si a una nueva Edad Media o a un nuevo Renacimiento. Habría que verlo. Pero me imagino que las universidades van a tener que repensarse a la luz de lo que estás diciendo. Es decir, universidades que están generando futuros cesantes con título profesional, porque ya no son solamente personas que no tengan un título que estén cesantes, van a ser personas con títulos, con doctorados cesantes, ¿no? ¿Cómo vislumbras, cómo dibujas, cómo crees que hay que dibujar las universidades? Es una pregunta importante para nosotros, para los tiempos que vienen. Pues básicamente como espacios que actúen como los reductos de las humanidades que van a poder empoderar al ser humano en la gestión de la enorme complejidad que está liberando el contacto de la tecnología con el mundo y con la humanidad. Es decir, hace falta volver otra vez a un modelo muy generalista de aproximación de un pensamiento crítico que permita a quien trabaje con la tecnología pensar mejor en contacto con ella. Es decir, como planteaba Newton, ser capaces de colocarnos sobre los hombros de los titanes para mirar más lejos. Esa mirada más lejos es la que debemos ser capaces de identificar en el diseño curricular de la formación universitaria que necesita las sociedades automatizadas para aportar valor al valor que por sí mismo va a tener y tiene la máquina. Es decir, tenemos que hacer que la máquina necesite al ser humano, no hacer que la máquina prescinda del ser humano. Y eso requiere, evidentemente, un modelo formativo menos especializado o que hibride la especialización con el generalismo. Y una especialización que en todo momento puede ser reciclable en la capacidad para ir adaptándose a las demandas que la máquina le va a plantear cuando tenga que tomar decisiones. Esas demandas de supervisión humana, que son irrenunciables, deben estar nutridas, evidentemente, de capacidades en programación, en comprensión técnica de lo que representa el diseño de la tecnología que va a tener que estar utilizando un ser humano, pero al mismo tiempo con un profundo conocimiento humanista de la gestión de la complejidad, del pensamiento crítico, de todo lo que filosóficamente nos capacita para un pensamiento complejo, donde el ser humano debe encontrar dónde va a estar su valor añadido, que está en la decisión, y que en la medida en que sea cada vez más capaz de interpretar la complejidad, va a tener, en mi opinión, una mejor lógica de relación
con la propia tecnología. Es ahí donde yo creo que el ser humano debe ser capaz de identificar el nuevo papel de las universidades, en cómo diseñar la hibridación de especialización con grandes capacidades de adaptación resiliente a la evolución de esa especialización, y lo que va a permitir sobrevivir a esa resiliencia constante es casi como, me atrevería a decir, en lenguaje marinero, una estacha, un cordel que le permita a uno sobrevivir el contacto del cambio permanente y un arraigo sobre algo básicamente crítico y generalista que las humanidades y el pensamiento filosófico lato sensu pueden aportar. Me imagino que el presidente de la Junta Directiva y el rector ya tomaron nota de todo esto, ¿no es cierto? No veo que estén tomando nota. José María, tú usas la metáfora del ciberleviatán. Hobbes dijo Leviatán y tú dices ciberleviatán. Esto tiene que ver con el poder, evidentemente, una imagen muy fuerte y con connotaciones también teológicas de bien, de mal y todo. A ver, explícanos por qué usaste esa imagen y qué es y en qué consiste ese nuevo ciberleviatán. Bueno, en que la gestión de Hobbes es el autor del Leviatán, pero es el autor de un libro previo de Homine que ayuda a entender el Leviatán y el pensamiento político de Hobbes. Hobbes es un hombre que llega al pensamiento de lo político desde una fuerte conceptualización científica del mundo, porque fue el secretario personal de Francis Bacon, el padre de la ciencia moderna, el autor del Novum Organum y la obra que fija de alguna manera los parámetros de esa dinámica, por un lado extractiva de la relación científica del mundo, del conocimiento científico sobre el mundo, de la lógica activista que acompaña a la ciencia como una herramienta de cambio y de transformación del mundo desde ese presupuesto de extractividad, y sobre todo de la idea que Bacon plantea y que luego desarrolla Hobbes en De Homine, del que el conocimiento es poder. El conocimiento es un poder de acción sobre el mundo. Y ese conocimiento que es poder se convierte en un elemento maximizado en todo el desarrollo del pensamiento científico moderno, y es lo que le lleva a Hobbes a entender de que el conocimiento que se convierte en poder ayuda a la construcción del Estado. Sobre todo en un escenario en el que el miedo y la angustia de una transición del estado naturaleza a un estado civil que busca preservar el orden en esa transición requiere un conocimiento reforzado como poder. Y esa idea de control social que acompaña al conocimiento como poder es lo que explica, de alguna manera, el Leviatán. Y en el ámbito ya del capitalismo cognitivo basado en datos, es lo que explica que en una plataforma que gestiona datos, la lógica natural es reforzar el control sobre los datos. Cualquier empresa que se plataformice y que descubre que los datos le permiten tener un mejor conocimiento no solamente de la experiencia de cliente, de la experiencia de proveedor, sino de que a través de la agregación de conectar datos con otros datos a partir de los míos, tengo una capacidad expansiva en la lógica que acompaña al poder del dato, que hace que el dato no solamente me permita prever el comportamiento de mis clientes, anticipándome a ellos y generando un mercado de futuribles en la conducta del comportamiento, sobre todo cuando tiene una base de consumo de bienes y servicios desmaterializados, que es lo que ofrecen las plataformas, que me permite expandir el poder sobre el control. Esa lógica la percibe con absoluta claridad Hobbes
desde la mirada que como científico, matemático, algebraico, proyecta en la reflexión sobre la política. Que la política implica automatismos que, si son conocidos, permiten el reforzamiento del control. Y sobre la base de la erosión de la libertad. Predeterminando la libertad y haciendo creer a quien se piensa que es libre que lo es, pero que está controlado. Y esa lógica de capitalismo vigilante que Zhukov plantea en su famoso ensayo es lo que está también apuntado en el Ciberleviatán. Y por eso creo que Hobbes es el gran teórico del Ciberleviatán, es el gran teórico del modelo de plataformas, porque entiende que el poder tiende a la hegemonía. Y eso es lo que pasa en una plataforma. No pasa en una empresa, porque la empresa, a partir de un determinado momento, hizo que el capital no buscara la hegemonía, sino la negociación, sobre la base de una búsqueda compartida de la equidad. Ahí la aportación que tuvo el pensamiento social de la Iglesia a finales del siglo XIX y especialmente en el desarrollo de lo que fue la economía social de mercado, especialmente en Alemania, ¿no?, con Walter Eucken y con todos los teóricos que fundamentaron luego la construcción de la Europa renacida después de la Segunda Guerra Mundial, como un gran pacto entre el capital y el trabajo que de la empresa se proyectaba a la sociedad y que hacía posible el pacto social como un pacto de bienestar, donde no solamente el bienestar material era el fundamento del bienestar, sino también el bienestar espiritual, de sentirse parte de comunidad, es de alguna manera lo que deberíamos ser capaces de desarrollar con un nuevo humanismo digital, que restablezca la comunidad del hombre con la máquina, pero también, y todo eso es lo que el Ciberleviatán trata de impedir. Uno se va perdiendo porque es tan fascinante, yo me perdí el control del tiempo, no sé si soy un holograma, si soy real, perdí toda la conciencia en esta fascinante conversación. No sé cómo estamos en el tiempo, pero estamos en el tiempo. Una pregunta, Roberto. Yo quiero terminar, vamos a seguir conversando de todas maneras, ese sentido también de este Centro País Digital, pensar esto que nos está planteando y nos está colocando aquí sobre el tapete tan fuertemente José María. Tú citas en tu libro una imagen de un pintor que a mí me fascina, que es Paul Klee, el ángel Novus, que lo vamos a ver ahí proyectado en esa imagen, ¿no? Que luego Walter Benjamin va a hablar del ángel de la historia, que es un ángel que está mirando hacia atrás, ¿no? Y cito lo que dice Benjamin en la tesis sobre la filosofía de la historia, que es un ángel a punto de alejarse de algo que lo tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros vemos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruinas sobre ruinas. Y después habla del futuro también de un viento que viene por detrás. Cerremos con esa imagen. Hoy día estamos un poco como el ángel Novus, ¿no? Como seres humanos ante aquello que viene. Y por eso creo que es tan potente esta imagen de Paul Klee que tú colocaste en el libro. Sí, es que Walter Benjamin es uno de esos pensadores proféticos, ¿no?, que tienen esa capacidad para vislumbrar detrás de la complejidad las corrientes casi mesiánicas en los alientos, ¿no?, que proyectan cambios que son absolutamente irreductibles y difícilmente controlables. Y creo que la técnica desatada, como vio la Escuela de Frankfurt y vio a Adorno, Horkheimer y todos esos teóricos a los que se vincula el propio Walter Benjamin, visualizan que la técnica tiene una hibris natural en su seno. La técnica no es neutra. La técnica pensamos a veces que es neutra, pero la técnica provoca la hibris humana, la desmesura, la falta de límite. Esto lo plantea Platón en el famoso Protágoras, cuando estudia en este libro de sus diálogos cómo el ser humano pierde la noción del límite
cuando obtiene el fuego como poder de la divinidad que cae en sus manos, porque, y es muy interesante esta reflexión, porque el pensamiento simbólico, que también forma parte del pensamiento crítico, es decir, volver otra vez a la imaginería simbólica para tratar de entender desde la antropología buena parte de esos comportamientos míticos que acompañan al ser humano y que nos aportan capacidad también desde la teología para comprendernos en nuestra complejidad, ¿no? Y dice Platón en el Protágoras, cuenta cómo Epimeteo y Prometeo, dos titanes, reciben el encargo de Zeus de distribuir capacidades, atributos entre las especies que habitan en el planeta. Y Epimeteo y Prometeo comienzan a dar atributos, la ferocidad al lobo, la fortaleza al elefante, la astucia al zorro, y van distribuyendo los atributos y se olvidan del ser humano. Cuando además Zeus le había dado a ambos el encargo de distribuir los atributos para que esa criatura que había nacido del barro y de su soplo, de la mano de Prometeo, tuviera un atributo. Sobre todo cuando le imitaba en su imagen. Y entonces Epimeteo colapsa. ¿Qué hacemos? El castigo de Zeus va a ser absoluto, ya tenemos el rayo encima y vamos a ser fulminados. Y entonces a Prometeo se le ocurre: voy a robar el fuego del Olimpo. Y entonces se escabulle y en la noche arrebata el fuego y se lo da a los seres humanos. Pero al dárselo al ser humano, de pronto que solo tiene el atributo técnico del fuego, instrumental, de pronto domina a todas las especies, pero precipita a todas las especies en la tiranía de su hibris, de su desmesura, y provoca un caos casi peor al que las especies vivían sin que el ser humano tuviera ningún atributo. Y entonces es ahí cuando de pronto Zeus observa lo que está sucediendo, llama a Epimeteo y a Prometeo. Epimeteo se escabulle rápidamente como diciendo: este no es asunto mío. Coloca el dedo claramente sobre Prometeo y es cuando descubre que le ha robado el fuego, le condena a ese mito prometeico torturoso y torturante que tiene que padecer a partir de ese momento, pero no le quita al ser humano el fuego y le da un atributo, que es la equidad, el sentido del límite. Y es curioso, y con esto ya, perdonad, termino, cómo para la tradición humanista que está en el pensamiento griego, Apolo pasa a ser como dios mercurial, entre comillas, el dios del límite. Pero es el dios del límite porque conoce dónde está la medida. Y es el dios del límite político porque es el dios que gobierna las murallas de la polis. Ahí está Apolo, en el límite político que dice: hasta aquí llega Atenas y fuera de aquí no es Atenas. Y por tanto la experiencia de la ciudadanía, de la medida dentro de la ciudad, la marca ese dios. Pero es el dios de las artes, porque también es el dios de la poesía que fija dónde está el límite de la métrica, de la versificación, del poema como creación. Y es curiosa esta idea que acompaña al pensamiento griego, que está en la paideia griega, y que a través de la idea del límite y por lo tanto de la distribución de dónde llega la medida, se establece la frontera de la civilización. Y se la da al ser humano gestionando la hibris potencial que está en el fuego, pero con la equidad, con esa búsqueda del equilibrio, de la sofrósine, del equilibrio, que es lo que permite evitar la desmesura y, por tanto, el horror nihilista que acompaña a no tener propósito y no encontrar sentido. En esa equidad está
precisamente la esencia de las humanidades. Bueno, muchas gracias, José María, por todo lo que has dejado reverberando. Nos deja mucho trabajo, mucho que pensar. Muchas gracias, Roberto. Fue un gusto tener esta conversación con ustedes. Bueno, esto a lo que acabamos de asistir, esto es País Humanista. Es llevar este tipo de conversaciones, no solamente al interior de la universidad, sino compartirlas con la sociedad completa, con todos los que quieran participar de ella. Muchas gracias de verdad, de corazón, por habernos acompañado. Así que este público tan entusiasta y atento creo que nos da fuerza y temple para seguir avanzando. Y quiero terminar con, siempre este verso lo he citado 1000 veces, pero con esta imagen del poeta Hölderlin para transmitir también un poco de esperanza, porque claro, nos deja temblando todo lo que escuchamos, ¿no es cierto? Nos deja preocupados y ocupados, no solo preocupados. Es un verso de Hölderlin que dice: cercano está el Dios, pero difícil es captarlo, pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Es en este peligro de una inteligencia artificial fuerte, tal vez también hay una posibilidad de lo que nos puede salvar a partir de una mirada humanista. Muchas gracias a todos, muchas gracias José María, muchas gracias Roberto, gracias por habernos acompañado. Agradecemos a todos su presencia. Si quieren saber más sobre las actividades del centro, nos pueden visitar en nuestra página web www.ucs.cl/paishumanista y los invitamos a disfrutar de un café aquí en el hall del Estado. Muchas gracias y buen regreso a casa.